Buenas noches, jóvenes. Vamos a checar el video que les había comentado el día jueves. Por ahí vamos haciendo la revisión de mecánica de suelos y la parte de revisión estructural hasta la parte de tensión diagonal, ¿no? Me parece que nos quedamos en la combinación 2. Entonces vamos a ver un pequeño resumen de lo que debe llevar su hoja, sobre todo porque hay hojas que estuve checando que tienen algunos inconvenientes en cuanto al orden en el cual aparecen los datos, ¿no? Entonces, esta es una sugerencia de cómo deberían de aparecer y por ahí alguna sugerencia de qué celdas ocultar o qué operaciones ocultar para no saturar mucho su hoja, ¿no? Y ahorita enfocarnos únicamente a la parte de los resultados importantes que hay que checar para la revisión tanto de mecánica de suelos como la revisión estructural. Bueno, los datos del suelo sería lo primero que aparecería en mi hoja, ¿no? Cohesión, peso volumétrico y ángulo de fricción, ¿no? Después aquí va a haber una modificación a lo que vimos en Zapata Cuadrada. En datos de cimiento, aquí, a diferencia de lo que vimos en Zapata Cuadrada, pues B y L van a ser diferentes, ¿no? Porque como tenemos momentos en la base de la zapata, pues dijimos que aquí vamos a recomendar el uso de zapatas rectangulares. Entonces, tanto B como L se van a calcular a partir, bueno, B se va a proponer y L va a ser una proporción de acuerdo a la relación de aspecto entre los momentos que están actuando en la base de la zapata, ¿no? Espesor propuesto, lo dejamos así. El área de la zapata también B por L y vamos a ocupar lo que serían los módulos de sección en dirección X y en dirección Y, ¿no? Entonces serían los datos que vamos a ocupar. Esto debido a que va a haber esfuerzos combinados, ¿no? En la base de la zapata y vamos a ocupar la fórmula de la escuadrilla. Para eso necesitamos los módulos de sección, ¿no? Ok, bueno. Ahorita explicamos un poco más cómo poner B y L, ¿no? Sobre todo, cómo pondríamos el valor de L, ¿no? Porque por ahí checamos, no, chequé que algunos compañeros o alumnos tenían aquí el dato que nos da la relación directamente de aspecto, ¿no? Pero nosotros recuerden, tenemos que hacer la propuesta tanto de B como L en múltiplos de 10 centímetros, ¿no? ¿Ok? Bien. Aquí yo oculté la parte de mecánica de suelos, después de datos de seguimiento, lo que tiene que ver con presión vertical efectiva, coeficiente de capacidad de carga, factores de forma, todo eso lo coloqué en un área oculta para reducir la cantidad de operaciones que tiene la hoja de cálculo o mostrar la menor cantidad de operaciones posible, de tal manera que empecemos a checar nada más los datos importantes, ¿no? Entonces, esto podría ser un poco más enfático en la parte de mecánica de suelos, pero como aquí ya estamos viendo únicamente la parte de la revisión estructural, ¿no? Pues esta parte lo podemos ocultar. Y lo que yo hice fue organizar de la siguiente manera la hoja. Después yo coloqué las cargas, ¿vale? Y aquí capturé las cargas que nos da el ejercicio. Cargas permanentes, cargas variables y cargas accidentales, las cuales incluyen el sismo en dirección X y el sismo en dirección Y, y aquí ya coloqué la relación de aspecto, ¿no? Que sería, bueno, aquí le cambié la nomenclatura, ¿no? Le puse L', ¿no? Para que no se confunda con el valor de L de la zapata, ¿no? Donde se hace una estimación de cuánto debería ser el valor de la longitud de la zapata a partir del ancho y la relación de aspecto de los momentos, ¿no? Entonces aquí dijimos que íbamos a colocar en el numerador el momento máximo, tanto en dirección X o en dirección Y. En este caso, el momento máximo es en dirección Y, ¿no? Que sería el de 23.18 sobre el momento máximo en la dirección X, que sería 19.59. Okay, lo cual nos da, para un B propuesto, en este caso de 220, nos da un L de 2.603. Entonces, el valor del área de la zapata se calcularía con la dimensión propuesta. Entonces, aquí me dice la relación de aspecto que tiene que ser de 2.603, pues como por proceso constructivo, lo vamos a proponer de 260, ¿no? Entonces, aquí ya nada más hago la propuesta. Aquí podría ser resaltar a lo mejor esta celda para saber que esta es la que yo tengo que proponer. Entonces, vamos aquí a formato matemático, le damos resaltar, y este valor es el que yo tengo que proponer con base en la relación de aspecto, ¿vale? Si tuviéramos, por ejemplo, un momento mayor en dirección X, pues este iría en el numerador y el momento Y iría en el denominador, ¿ok? Entonces, coloqué esta parte de cargas para tenerla cerca de los datos de la cimentación, para que cuando yo revise la relación de aspecto, pues ya sea rápido colocar aquí
el valor de la longitud y no ir tan abajo como estábamos haciendo al principio, ¿no? Entonces, esa fue la intención de también colocar como área oculta los datos de los factores de capacidad de carga, ¿no? Y el cálculo de las presiones eh, a la profundidad de desplante. Esto se oculta. Es sugerencia también, ¿no? Ustedes lo pueden dejar visible, ¿no? Bueno, entonces ya después colocamos el factor de resistencia por mecánica de suelo, que sería 0.35, y el dato importante que me interesa, ¿no? ¿Cuánto me da, de acuerdo a la ecuación, para un suelo puramente cohesivo y para puramente friccionante? En un caso me da 12.156 y en otro caso me da 26.84, por lo tanto vamos a escoger una resistencia del suelo de puramente friccionante, ¿no? Con 26.84, ¿no? ¿Okay? Eh, Calculamos el peso propio del elemento, ¿no? Recordar que seguimos todavía en la parte de mecánica solos aquí, ¿no? Calculamos el peso propio a partir del espesor y las dimensiones propuestas de B y de L, ¿no? Después el peso del relleno, ¿no? Descontando el volumen de la zapata, ¿no? De la excavación, y ya con eso nos da un peso de relleno. Y aquí empezamos la revisión. Acá me parece que en el grupo de las 7 de la noche, este sumatorio de Q por FC lo llamamos como carga 1, ¿no? Como P1. Esto es indistinto, lo podemos dejar así como ya lo teníamos, o para distinguir que esta es la combinación 1, podemos poner P bajo 1, carga de la combinación 1. Nada más habría que checar que hay que cambiar eso también acá, ¿no? Carga de la combinación 1, ¿no? Y esta se compararía con la capacidad resistente para cargas sostenidas o cargas permanentes, ¿no? Que en este caso sería la que ya obtuvimos directamente de la ecuación, que a partir de la evaluación, aquí se podía programar, ¿no? Ocupar el valor de R del máximo entre estos dos. Aquí fue visual, entonces ya nada más aquí defino que el valor de resistencia es el que me da la ecuación de friccionante, y con eso voy a comparar. Pues habrá que modificar la parte de la programación en cuanto a la revisión de si cumple o no cumple, ¿no? Entonces aquí ya cambiamos el área oculta, cambiamos la expresión de la relación, ¿no? Lo que lo estuvieron manejando con sumatoria de Q por FC, lo pueden dejar así, ¿no? Nada más es para hacer la distinción entre que esta es la combinación 1, ¿no? Carga de diseño, perdón, carga en la revisión de mecánica de suelos de la combinación 1, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí vemos que ya cumple, ¿no? Después hicimos la combinación 2, que sería 100% del sismo en X más 30% del sismo en Y, ¿no? Definimos la carga ahora para la combinación 2. Y aquí vamos a cambiar la carga viva máxima por la carga viva accidental y el porcentaje que habíamos mencionado, ¿no? El 100% del efecto del sismo en X más el 30% del efecto del sismo en Y, ¿no? En este caso, en cuanto a la carga axial, ¿no? ¿Okay? El peso de relleno más el peso propio de la cimentación ya lo multiplicamos por el factor de carga, ¿no? Lo dejamos así. Y después calculamos los momentos que van a actuar en la base de la zapata para esta combinación, donde tenemos que incluir el 100% del efecto del sismo en dirección X debido al sismo en X, más el 30% del momento, perdón, en X debido al sismo en Y, ¿no? Por el factor de carga. Y dijimos que como tal íbamos a tener 4 esfuerzos en las esquinas de las zapatas. En esta parte de mecánica de suelo nos interesa únicamente revisar que el esfuerzo de presión máxima, que sería el esfuerzo 1, no exceda de la capacidad resistente, y que el esfuerzo 2 no nos quede negativo, ¿no? Entonces sería más y menos, ¿no? Y en este caso la comparación pues va a ser con respecto a la capacidad resistente que tenemos con efecto sísmico, ¿no? Donde dijimos que lo vamos a multiplicar por 1.33, ¿no? Para cargas accidentales. Y entonces en este caso la comparación sería de 35.704 con la de 34.072 y cumple, ¿no? Porque lo que resiste es mayor al esfuerzo máximo. Por aquí pues la modificación a la parte de la conclusión también ya se hizo con respecto al esfuerzo 1, que sería el esfuerzo máximo, ¿no? Eso lo dejamos así. Y en conclusión sí cumple, ¿no? Con una eficiencia del 0.954, ¿no? Bueno, entonces ya con eso evaluamos la capacidad de carga para la combinación 2. Hacemos lo mismo para la combinación 3, nada más que aquí el porcentaje este, de efecto del sismo en dirección X sería con respecto al 30% y el del sismo Y sería el 100%, ¿no? Básicamente lo que pueden hacer es copiar esta parte y pegar y hacer las modificaciones. Sería el 30% ahora del efecto del sismo en X más el 100% del sismo en Y, ¿no? Y todo lo demás se queda igual, 30% del sismo del momento en X, sismo en X, más el 100% del momento en X, sismo en Y,
30% del momento en Y sismo en X, más el 100% del momento en Y debido al sismo en Y, ¿no? Con lo cual también volvemos a calcular los esfuerzos en las cuatro esquinas y dijimos que son únicamente para esta parte de mecánica de suelos. Vamos a revisar el mínimo y el máximo. Y aquí ya tenemos un esfuerzo máximo de 33.879, por lo tanto sí cumple, porque el esfuerzo que resiste es ¿no? El de 1.33 veces lo que me da la ecuación de resistencia del suelo friccionante, ¿no? Que es 35.704. Me parece que aquí sí se cambió también. Ok, bueno, o sea, como lo copié directamente de la parte de combinación 2, pues el esfuerzo 1 ahora aquí lo toma como el esfuerzo 1 definido como por última vez, que sería en este caso el de la combinación 3, ¿no? Entonces vemos una relación entre el esfuerzo máximo y lo que resiste de 0.943 y por lo tanto ya cumple, ¿no? Entonces aquí ya cumple las tres revisiones para combinación 1, 2 y 3 y por lo tanto ya podemos hacer la parte de la revisión estructural, ¿no? Entonces, chequen los valores, recordar que yo lo estoy trabajando con un espesor de este, 35 centímetros y con esta dimensión. Me parece que las dimensiones coinciden tanto en el grupo de las 2 como en el grupo de las 7. Por ahí algunos datos van a cambiar porque me parece que con el grupo de las 2, aquí el espesor que estamos manejando era de 25, ¿no? Entonces por ahí podría cambiar algunos datos, ¿no? En el caso este, del peso propio y del peso del relleno, ¿no? Sobre todo considerando el espesor de 35, ¿no? Muy bien. Bueno, esa sería la parte de mecánica de suelos. Por ahí el día jueves ya empezamos con la parte de revisión estructural. Ahorita vamos a hacer un pequeño eh, repaso hasta la parte del cortante para la combinación 2 en una dirección, ¿no? Okay. Entonces aquí también es una sugerencia de cómo colocar los datos o el orden de los datos de la revisión estructural. Aquí debemos incluir datos de la columna. Me parece que en dirección X era de 30 centímetros y en dirección Y era de 40 centímetros. Material, para esta parte de tensión diagonal, el F'C sería de 250, que es el que vamos a ocupar. Recubrimiento de 50 milímetros. La propuesta es variar el número 4. Calculamos el diámetro de la varilla para después calcular el peralte efectivo, ¿no? Como la resta entre el espesor menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra sobre 2 y eso nos da el siguiente peralte efectivo, perdón, en centímetros, ¿no? Que vamos a calcular también, pues vamos a definir en primer lugar cuál sería la longitud en X, que en este caso va a estar definida por la dimensión que llamamos B o el ancho, y la longitud en Y, que en este caso lo estamos definiendo como la longitud de la zapata, ¿no? Que le llamamos L. Como tal, pues definimos también la longitud del voladizo hasta el punto de la sección crítica por tensión diagonal, ¿no? Entonces, sería Lx menos X sobre 2 menos el peralte efectivo. Y también habría que definir esta misma longitud del voladizo a la distancia de la sección crítica por tensión diagonal, porque como es una zapata rectangular, aquí tenemos que revisar en las dos direcciones, ¿no? Entonces aquí sería Ly menos Ey sobre 2 menos el peralte efectivo y eso nos va a dar una longitud de voladizo hasta la distancia de la sección crítica por tensión diagonal. ¿Okay? Y aquí vamos a comenzar exactamente como trabajamos en zapata cuadrada. La primera revisión de la parte estructural sería en una dirección. Definimos el factor de resistencia, que en este caso sería de 0.75, porque si no nos tomaría el último factor de resistencia, ¿no? Que fue el del suelo, de 0.35, ¿no? Entonces, no se les olvide estar definiendo para cada revisión la parte estructural cuál sería el factor de resistencia correspondiente. Sugerencia, pues colocarlo inmediatamente después de definir qué estoy revisando, ¿no? Bueno, al igual que hicimos en mecánica de suelos, aquí hay que revisar tres combinaciones, ¿no? La primera combinación únicamente va a ser debida a carga vertical, ¿no? A carga gravitacional. Ok. ¿Cuál sería la carga de diseño? Aquí le puse P subíndice U, me parece que también en el grupo de las 7 se definió así y me parece que en el grupo de las 2 se definió nada más como P subíndice 1, ¿no? Esto puede ser de las dos maneras. Aquí nada más le puse el subíndice U para saber que es ya en la parte de revisión estructural, ¿no? Si ya lo tienen manejado como P subíndice 1 nada más, lo pueden dejar así, ¿no? Pero si lo quieren manejar como para distinguir que ya es de la parte de revisión estructural, le pueden poner también el subíndice U. Carga de diseño de la combinación 1, ¿no? Que en este caso nada más sería el 1.33 de la carga muerta más 1.5 de la carga viva máxima, ¿no? Okay. Y pues, ¿cuál sería la presión de diseño? Dijimos que para esta combinación 1 suponemos que la presión es uniforme, ¿no? Bajo la zapata.
y únicamente habría que hacer el cociente entre la carga de diseño y el área de la zapata, ¿no? Con lo cual tenemos una presión de diseño de 21.164 toneladas fuerza sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora revisamos en dirección X y en dirección Y. ¿Okay? Calculamos el cortante de diseño en la sección crítica por tensión diagonal y el momento que se está presentando en esa sección, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, aquí le puse cortante de diseño de la combinación 1 en dirección X, ¿no? V subíndice U, que sería de diseño, el subíndice 1, combinación 1, y el subíndice X indicaría la dirección. En este caso, pues, de acuerdo a lo que ya vimos en clase, pues sería igual al ancho de perdón, a la longitud de esa viga, que sería la distancia del voladizo en esa dirección, hasta al punto de la sección crítica, por el ancho, que sería la longitud en Y, en este caso, por la presión de diseño de la combinación 1, ¿no? Lo cual nos da un cortante para toda esa sección de 36.116 toneladas y un momento, ¿no? Ese valor de cortante se va a multiplicar por la distancia de la sección crítica sobre 2 y eso nos daría un momento de 11.85, ¿no? En esa sección crítica. Este momento recordar que lo vamos a ocupar para la definición de si cumple como elemento ancho o no cumple como elemento ancho, perdón, mi sección, ¿no? Por ahí veíamos que debe cumplir tres requisitos para considerarlo elemento ancho y poder aplicar la ecuación 532 de la norma, ¿no? ¿Okay? Entonces, calculamos esta parte, tanto para la dirección X como para la dirección Y, ¿no? En el caso de la dirección Y, pues cambia la longitud o el ancho de la viga, como cambia la longitud del voladizo, ¿no? Esta sería en dirección Y, el ancho sería la longitud en X y la presión de diseño sería la misma, ¿no? Porque es uniforme. De esa misma manera calculamos el momento que está actuando en esa sección crítica por tensión diagonal, ¿no? Dijimos que al final pues vamos a hacer una pequeña tabla de resumen, donde vamos a colocar los cortantes para cada combinación y en cada dirección, y vamos a ocupar el más crítico para hacer la revisión por tensión diagonal, ¿ok? Y pues vamos a checar lo que sería la combinación 2 en este primer video, que es hasta donde nos quedamos con el grupo de las 7, ¿no? Y con el grupo de las 2 nada más calculamos los esfuerzos o las presiones, perdón, de las cuatro esquinas de la zapata para esta combinación, pero en el grupo de las 7 ya vimos la determinación de los esfuerzos en la sección crítica, ¿no? A la distancia de la sección crítica, ¿no? Entonces vamos a checarlo acá. El orden que coloqué en esta combinación es el mismo que hicimos para la combinación 1. Primero definir la carga de diseño, ¿no? Que en este caso sería no solamente la carga axial, sino los momentos, ¿no? La carga axial, que sería carga muerta, más carga viva accidental, más el 100% del efecto sísmico en dirección X en cuanto a la carga axial, más el 30% de la carga axial debido al sismo en Y, ¿no? Aquí te da más lo de la parte de peso del relleno y el peso propio del elemento, ¿no? El momento en X de la combinación 2 queda exactamente como mecánica de suelos y el momento en dirección Y de la combinación 2 queda exactamente igual, ¿no? Bueno, aquí nada más para hacerlo de la misma manera que trabajamos en la combinación 1, aquí debemos de colocar el subíndice U y aquí también, ¿no? Momento de diseño de la combinación 2 y, bueno, un pequeño detalle, ¿no? No definí de esta forma el momento que ocupé mecánica de suelos, entonces aquí sí lo deberíamos dejar igual, sino volverlo a definir o escribir, así como lo trabajamos en la parte de mecánica de suelos, es decir, copiar esto y nada más cambiar la nomenclatura. Entonces aquí por conveniencia lo podemos dejar así, ¿no? Sin el U, ¿no? Y únicamente definirlo ya en la parte, el cortante como tal, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, aquí se calculó ya la presión de diseño por la fórmula de la escuadrilla para las cuatro esquinas. Nada más aquí lo definí sin el subíndice U. Entonces conviene dejarlo así aquí también, ¿no? ¿Vale? Y recordar que el esfuerzo 1 lo tomamos como el esfuerzo máximo, el esfuerzo 2 como el esfuerzo mínimo, el esfuerzo 3 me parece que estaba en la esquina superior izquierda y el esfuerzo 4 en la esquina inferior derecha, ¿no? Ese sería el orden en el cual colocamos la nomenclatura para los esfuerzos o las presiones que van a estar en las cuatro esquinas, ¿no? Eh, en el primero sería más, en el segundo, que sería el mínimo, sería menos, en el esfuerzo 3 sería menos en X, más en Y, en el esfuerzo 4 sería más en X y menos en Y, ¿no? ¿Okay?
Con estos datos de la presión de diseño ya calcularíamos otra vez el valor de cortante de diseño en la sección crítica y el momento que se presenta en la sección crítica, ¿no? Nada más que lo que vimos en clase es que esta distribución de presiones, pues como se puede ver en las cuatro esquinas, pues no es la misma y por lo tanto habría que determinar cuál sería la presión o el cortante en este caso de diseño en la sección crítica tanto para la dirección X como para la dirección en Y. Y me parece que en este sentido únicamente avanzamos con la definición de cuánto sería la presión a la distancia de la sección crítica, ¿no? Que de acuerdo a lo que vimos en la nomenclatura del grupo de las 7 de la noche, le llamamos el esfuerzo o la presión a la distancia de un peralte efectivo en la dirección X, ¿no? Así sería la nomenclatura que manejamos en el grupo de las 7 de la noche. Y aquí sería la ecuación que ocupamos para obtener ese esfuerzo, ¿no? O esa presión a esa distancia del peralte efectivo, como sigma 1 menos sigma 3 sobre Lx que multiplica a Lx menos la longitud del voladizo prima, esa no cambia para las combinaciones, más el esfuerzo inicial, en este caso sería el esfuerzo 3, ¿no? ¿Okay? Por ahí hubo un pequeño error en la definición del esfuerzo a una distancia del peralte efectivo en la dirección en Y, porque me parece que en el grupo de las 7, si checan por ahí las imágenes del pizarrón, vamos a checarlo, 7, no, es 8, ¿no? Ya los quiero mandar a séptimo, 8cc, ¿no? Vamos a checarlo. Por ahí el comentario fue que ese esfuerzo en la dirección Y, a la distancia del peralte efectivo, lo había definido como S1 menos S4 sobre LY, nada más que la multiplicación de ese esfuerzo lo dejé como LX, ¿no? Como Lx menos la longitud del voladizo en Y. Entonces aquí era Ly, no Lx, ¿no? Entonces nada más checar ese dato de las fotografías que trabajamos. Esto que estoy resaltando ahorita, que está en gris, lo había definido en el pizarrón como Lx, ¿no? Pero fue error de escritura, ¿no? No sé si revisamos el video, a lo mejor lo dije bien, nada más lo escribí mal, ¿no? ¿Ok? Porque la parte de la longitud del voladizo en la sección crítica, a la distancia del peralte efectivo en dirección Y, sí estaba bien definido, ¿no? ¿Okay? Entonces nada más checar esa corrección con el grupo de las 7, con el grupo de las 2 no hemos llegado a esta parte, ¿no? Entonces, con que tengamos definido la presión a la distancia del peralte efectivo, tanto para la dirección X como para la dirección Y en la combinación 2, con eso comenzaríamos la siguiente clase, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que quería ver es que tuvieran el orden más o menos adecuado de su hoja de cálculo, porque algunos trabajaron con la misma hoja de zapata cuadrada, pero empezaron a hacer todo nuevo a partir del terminar la revisión por cambios volumétricos de la última hoja, ¿no? Entonces como que no tenía mucho sentido. La idea es ir modificando la hoja que ya tienen de zapata cuadrada, nada más ir dándole algunos arreglos, ¿no? O modificaciones a la hoja de acuerdo a las combinaciones que estamos trabajando, ¿no? Ok, entonces aquí nada más di algunas sugerencias en cuanto al orden. Pueden checar los resultados para que ustedes los puedan comparar con los que ya tiene su hoja, ¿no? Y ojalá pudiéramos coincidir en el resultado, ¿no? Si no, el día del lunes, el día de mañana, ya revisaríamos por qué no coincide, ¿no? Probablemente por ahí dediquemos, a lo mejor la sesión del martes, únicamente a revisar de manera presencial en el TEC sus hojas de cálculo, los que tengan dudas, ¿no? Para no ir avanzando mucho y se rezaguen, porque hay quienes únicamente todavía están en la parte de mecánica de suelos y no han comenzado la parte de revisión estructural, o hay quienes todavía no han hecho lo de mecánica de suelos, ¿no? Han tomado notas de lo que vamos viendo en clase, pero no han pasado a la parte de la programación, ¿no? Okay, entonces, probablemente mañana continuemos todavía con la detención diagonal y antes de pasar a punzonamiento, el martes probablemente estemos revisando sus hojas de cálculo para que todos vayamos al parejo, ¿no? Okay. Muy bien, entonces, esta es una sugerencia de cómo deberían ordenar su hoja y qué datos debería tener, ¿no? Pues no se preocupen mucho por el cortante de diseño en la combinación 2, dirección X, y cortante de diseño de la combinación 1, dirección Y, ¿no? ¿Okay? Perdón, combinación 2, dirección Y. Eso ya lo vamos a ver el día de mañana, ¿no? Okay. Pues voy a hasta aquí detener la grabación.